Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, hoy estamos iniciando entonces nuestra segunda temporada de su podcast Diseño Original. Le habla Marlene Skargren desde Suecia. El día de hoy, nuevamente en esta segunda temporada, tenemos el privilegio de tener a Noemí Quero desde México con nosotros. Bienvenida, Noemí. Hola Marle, muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto. Gracias, Noemí. Bueno, la primera temporada fue de mucha bendición. Hemos recibido ya varios mensajes de las personas que estuvieron escuchándonos durante los 6 episodios en los que estuvimos hablando acerca de la mujer, ¿cierto? El diseño original para la mujer, de la manera como Dios nos ha creado con un propósito, con una identidad. Estuvimos abordando diferentes temas, también estuvimos hablando de feminismo y te recomiendo que si no has escuchado nuestros podcasts de la primera temporada, escúchalos acá mismo en la plataforma donde estás hoy. Y esta segunda temporada vamos a venir con un tema que es bastante interesante también para nosotras como mujeres, en especial para las madres, las que somos madres. Vamos a estar hablando de educación y vamos a empezar también a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca de la educación de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar un poco acerca del término educación. Es interesante porque la mayoría de las veces cuando nosotros pensamos en la palabra educación, se nos pueden venir a nuestra mente diferentes imágenes, por ejemplo, no sé, un salón de clases, un libro de texto, un niño escribiendo en su cuaderno, pero ¿es esto la educación? ¿Y es esto como Dios ha pensado la educación para nosotros? Noemí, yo quiero empezar haciéndote una pregunta porque tú has educado a tus hijas en casa durante ya muchos años y quiero empezar haciéndote la pregunta respecto a la educación. ¿La educación es diferente? ¿La palabra educación es diferente a la crianza? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos cuentas? Yo creo que tienen que ver todos estos términos que ahora concebimos son parte de un todo, de un proceso que en diferentes culturas se han denominado de diferentes maneras. Pero yo lo que alcanzo a ver es que cuando un término tan enriquecido o tan poderoso como educación se desarticula, se separa en, por un lado, crianza, por otro lado, educación, pero la concebimos como tú decías de manera académica. Por otro lado, discipulado, todo lo que tiene que, o sea, lo concebimos aún el pueblo creyente como estudios bíblicos o un curso o un seminario probablemente o un devocional. Entonces estamos desarticulando un todo, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta como esta estrategia del enemigo de redefinir los términos y de que los conceptos sean tan vagos y tan desarticulados o tan separados entre sí, le ha resultado muy bien, porque entonces cuando tú no profundizas en el término o no tienes el concepto completo, tampoco puedes practicarlo y vivirlo o concebirlo como originalmente Dios planeó. Y la bendición se diluye. En la práctica lo podemos ver claramente. La redefinición de términos y de conceptos diluye el valor y el poder del término. Un ejemplo muy práctico, Marle, en el que yo he meditado recientemente es la palabra amor. Este es un de las bendiciones más poderosas que puede haber, porque Dios mismo, su esencia es amor. Pero ha sido tan exitoso la estratagema del enemigo de hacernos pensar que amor es tantas cosas que no son, que cuando tú usas el término ya no tiene el mismo valor. Cuando una persona se atreve a decir, es que se nos acabó el amor y por eso nos separamos, o es que lo amo tanto que no le puedo corregir a la manera bíblica, estás haciendo un daño tan grande y todo es porque aquí no hay un fundamento de verdad. Entonces, yo creo que el elemento que se pierde con esta redefinición es ese término y ese fundamento básico que es la verdad se diluye. Sí, Noemí, estoy de acuerdo contigo y yo creo que es muy importante empezar hablando de esto, precisamente porque hay
un dualismo muy fuerte hoy en día respecto a muchos temas. Todavía existen muchas personas y creo que una gran mayoría de los cristianos todavía piensan o están enfocados en que hay una parte espiritual y hay una parte secular o hay una vida que nosotros vivimos como en nuestras iglesias, con las enseñanzas de la Biblia, pero hay otras áreas en las que definitivamente la Biblia no tiene mucho que aportar. Y yo creo que esta es una visión bastante peligrosa porque esto nos ha llevado definitivamente a unos resultados devastadores. Y en cuanto a la educación, creo que nos ha generado un problema bastante grande porque hoy en día nosotros pensamos que el trabajo como padres o como madres que tenemos que hacer en nuestras casas con nuestros hijos solo es como a la parte de enseñar ciertos valores, de enseñar ciertas creencias, ciertos temas morales, pero que toda la parte académica o la parte del conocimiento, eso se lo debemos delegar o debemos dejárselo a una persona experta en ese tipo de conocimientos. Entonces eso ha traído bastantes problemas a la generación que estamos enfrentando hoy en día, porque como cristianos es como si estuviéramos viviendo vidas paralelas, ¿cierto? Por un lado estamos haciendo una cosa, pero por otro lado otra cosa. Y esto también ha traído mucha confusión a nuestros hijos, a los niños que crecen viviendo esas dos visiones y tienen que aprender a convivir con esas dos visiones, pero en algún momento tienen que tomar la decisión. O sea, ellos no van a poder convivir con esas dos visiones. En algún momento tienen que decir, bueno, voy a irme hacia este lado y aquí me voy a quedar. Entonces, yo quiero que me cuentes, Noemí, en tu experiencia educando a tus hijas en el hogar. Cuéntame cómo has vivido o sea, cómo has podido integrar estos dos conceptos, porque hoy en día encontramos personas que nos hablan de crianza, ¿cierto? Y la parte de la crianza está específicamente enfocada a padres. Cuando nosotros nos están hablando de crianza, entonces decimos, ah, bueno, esto es para los padres. Pero cuando nos hablan de educación, es como que, ah, bueno, esto es para los maestros, ¿cierto? Esto es para las instituciones, esto es para los encargados de la educación. Cuéntame cómo ha sido en tu experiencia integrar estas dos cosas y con qué retos y con qué situaciones te has encontrado. Mira, yo creo que podría sonar algo muy complejo o a una capacidad propia, el decir, wow, se logró y ahora que estamos mi esposo y yo viviendo esta etapa de resultados, decir, bueno, pero es que a ti siempre te ha gustado enseñar, siempre te ha gustado el aprendizaje y yo totalmente quiero solamente reconocer que es el diseño original de Dios. Ninguna estamos capacitados. Y el diseño verdaderamente que cuando te vas al origen en cada aspecto, no solo en educación, sino en el origen. Por eso no, el término diseño original para mí es el adecuado. Cuando te vas al origen, entiendes entonces un propósito y las cosas se empiezan a acomodar. Yo lo que puedo decir es que me considero tan bendecida al poderlo vivir como lo que tú ahorita estás viviendo, porque ya no fue un esfuerzo mío, no fue algo que yo tuviera que inventar el hilo negro, descubrir algo. Eso lo haces cuando estás alterando el diseño original. Tienes que acomodar cosas que van contra las leyes de la naturaleza. Yo he sido maestra en un preescolar desde maternal y te puedo decir que hay tantos elementos. De hecho, algunas veces mis hijas me acompañaban a este lugar, esta guardería de bebés desde meses. Y ellas mismas veían ayer estábamos comentando, es que mamá, ese lugar los niños sufren, están alteradas tantas leyes, están alteradas tantas relaciones, tanto del diseño original, que necesitas expertos para verdaderamente intentar. Pero cuando no es así, cuando las cosas fluyen a la manera del creador y cuando su gracia está de por medio, créeme que yo no considero, ahora mirando en retrospectiva 20 años atrás, digo que verdaderamente que yo no sabía casi nada de lo que ahora puedo saber o de lo que ahora escuchan las mamis en nuestros clubs de lectura. Y digo, no puedo lamentarme de decir si yo lo hubiera sabido, porque no necesitaba saberlo. Instintivamente a la madre, si Dios le dio
la gracia o la considero digna de ser madre, le acompaña toda la bendición. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y allí te das cuenta de que entra el elemento sobrenatural. Entonces, como yo lo viví fue sobre la marcha. Ahora sí que como dicen, ¿no? Un día a la vez. Y venía esta revelación y venía esta gracia y es lo que el elemento que une las cosas y tú lo vives a cada día, Marlene, es el amor. Si tú amas a tus hijos, cualquier mamá que ama a sus hijos, lo dice Charlotte, si a las mamás se les pide que hagan maravillas, maravillas harán. No en nuestras propias fuerzas, obviamente, pero si un personaje a mí me apasiona, me ha llevado a entregar mi llamamiento y todo lo que tenga que ver con la mujer y la mami joven, es allí donde yo quiero estar porque en realidad ese amor la motiva a de esta jovencita egoísta, vanidosa y presuntuosa que no conoce nada de la vida, a esta mujer quebrantada que rinde su voluntad y que se desafía toda su humanidad en la labor más maravillosa que puede existir. Entonces, lo que yo resumiría es cada una encuentra su camino, desde el principio, cada una encuentra el camino dentro de esta educación sin necesidad, claro que la preparación tiene su lugar, pero sin necesidad de ser una experta porque tiene un rol mayor, que es el de madre. Así es, Noemí. Es muy importante lo que dices cuando tenemos que irnos al origen, ¿cierto? Porque algunas personas piensan que la Biblia no dice nada al respecto de la educación, pero en realidad Dios se ha pronunciado ya al respecto y podemos encontrar en la Biblia que hay un modelo, ¿cierto? Hay un modelo y hay un diseño que Dios ha establecido y donde ese modelo y ese diseño tiene como factor principal delegado los padres. Y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio cuando Dios nos dice que estas palabras que te mando hoy, tú se las repetirás a tus hijos, ¿cierto? Y empieza a decir, ¿en qué momento? Entonces dice que se las repetirás cuando estén en casa, cuando se levanten, cuando se acuestan, cuando van por el camino. Eso ya nos está diciendo que nosotros como padres tenemos que estar disponibles, ¿cierto? Hay una disponibilidad que tenemos que tener para nuestros hijos en todo momento. Y hay otro texto que es muy claro, que yo creo que es uno de los textos que necesitaríamos interpretar mucho mejor para poder entender todo este concepto, y es el texto en el libro de Efesios, en el capítulo 6, el verso 4, un versículo muy utilizado cuando se enseña acerca de los padres. Y quiero que nos cuentes un poquito de este versículo porque estamos hablando del diseño original y estamos hablando de que Dios ha establecido un modelo para nosotros. Y cuando nosotros encontramos en la parte B del versículo que dice que instruyan a sus hijos, lo que ustedes como padres deben de hacer es instruir, criar a sus hijos en la instrucción y la amonestación del Señor. Ahí hay una palabra que en el original es una palabra muy clave y es una palabra que personalmente cuando yo entendí ese concepto, yo no sabía, yo había leído ese texto muchas veces y cuando yo entendí verdaderamente cuál era la palabra original ahí, es ahí donde yo me pude entender verdaderamente que esto de la crianza y la educación no son dos cosas diferentes, que esto va muy unido. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de esa palabra? Sí, claro que sí. Qué bueno que llegaste a ese término. Yo ruego a Dios que en este momento la persona que esté escuchando seamos conscientes de lo que mencionabas en el arranque, en la dicotomía, el que ese versículo y cada uno de los versículos podamos verlo como un principio más profundo, en el solamente relegarlo a la parte de lo espiritual, de lo religioso, tanto Deuteronomio 6 como Efesios 6. Estas palabras que yo te mando las enseñarás, no se refiere únicamente a la Biblia, porque hay una serie de principios en la Biblia para la vida en esta tierra y que estemos conscientes del peligro en todo momento y la tendencia cultural y en la herencia que tenemos de siempre irnos a lo etéreo. Pero cuando Dios nos permite combinar lo etéreo y lo sagrado, lo espiritual, con lo práctico de la vida, yo creo que ahí está donde se integra de nuevo el todo, ¿no? El todo del conocimiento, el todo de cómo Dios es uno en tres, el todo de lo que Él nos ha, la bendición tan integral. Y lo digo porque igualmente este versículo yo siempre lo escuché como crearlos en la disciplina, esa traducción, esa palabra se traduce en muchas versiones así, disciplina y amonestación. Y claro que para mí como hija de pastor, como la primogénita, a la que le tocó muchas veces corrección, yo decía, pues la Biblia lo dice, ¿no?
Pero qué limitado, otra vez la definición de los términos, qué limitada esta concepción. Y no porque la traducción esté equivocada, ni porque la Biblia esté limitada, sino porque nuestra mente la limita. Realmente la palabra, yo alcanzo a darme cuenta de que si Dios decidió que el idioma que quería, en el que quería que se escribiera el Nuevo Testamento fuera el griego, fue por algo, porque tiene unas acepciones. Yo no soy ninguna erudita, ni mucho menos sé griego, pero sí sé que el idioma profundiza mucho más en términos. Y siendo maestra de lengua, a mí me apasiona el idioma y creo que la palabra paideia, que es la adecuada y de donde se tradujo este versículo, dice, criadlos en la paideia del Señor. Y ese término paideia realmente me ha costado trabajo encontrar en español una relación o un sinónimo tan bello como sí lo hay en inglés, que es nurture, porque nurture es una palabra que incluye muchas cosas, o sea, en la alimentación física del cuerpo, pero incluye también el apapacho, pero incluye también el acompañamiento y todo lleno de mucha calidez y amor. Y Ujú. cuando tú dices crianza, ahí perdí un poquito. Cuando dices amonestación, cuando dices disciplina, mucho más. Entonces, a mí me gustaría entonces enriquecerlo demasiado, decir prácticamente como lo dice el hermano Kevin, es la paideia es el proceso de acompañamiento de un hijo desde el primer día. Yo me iría aún más atrás, de no desde el primer día en la cuna, sino desde el vientre, porque en mi caso, gracias a Dios, pudo ser desde el vientre, hasta que salen de la autoridad del hogar, ya sea porque forman su propio hogar, que esa es la meta de todo discípulo o de todo estudiante, no solo ay, se graduó, sino en lo académico es un aspecto, pero cuando se gradúan verdaderamente es porque son capaces ya de enfrentar una vida independiente de la autoridad de los padres. A lo mejor ya ahora pertenece a un ministerio en el que ya no está en la casa. A lo mejor ahora ya él vive una vida de manera profesional, ya no bajo la autoridad de su hogar. Entonces, ahí se terminó la paideia de los padres. Tal vez la palabra que a mí más me gusta, pero que se presta mucho a esta dicotomía de lo etéreo es discipular, Ujú. porque luego nos vamos con el término de curso, de estudio bíblico, todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual y religioso. Pero cuando podemos profundizar más y ver que esta paideia, este discipulado involucra cada etapa de la vida en un acompañamiento estrecho, vemos otra vez, volvemos al diseño original de la educación, que es el amor. Ujú. El amor, el diseño de un Dios amoroso que a su imagen y semejanza nos ha hecho con la capacidad de dar y experimentar amor en nuestras relaciones. Y es una educación tan relacional que entonces ahí entiendes cómo un padre puede criarlos así. Y aún en los momentos de disciplina que involucra la educación, está impregnada en un interés genuino porque el discípulo entienda, no en una venganza, no en un arrebato, y no solo me refiero a la corrección, sino también me refiero a no lo hago por egoísmo o por un fin propio, sino lo hago pensando en todo el tiempo en que esa persona reciba bendición. Te desprendes de cualquier interés propio. Entonces, ahí es donde yo veo que esa paideia. Hay otro término con el que quisiera concluir este comentario que es también es del hermano Kevin, que dice que la paideia o el discipulado se refiere a una preparación para la vida y para la eternidad. O sea, ya nos vamos a algo más integral. Ya no estamos segmentando, sino para la vida, todos los aspectos que involucra la vida, y para la eternidad, porque somos seres integralmente espíritu, alma y cuerpo. Exactamente, Noemí. Yo creo que el punto ahí es empezar a reconocer esa integridad del ser humano, ¿cierto? Porque eso es, creo que eso es un poco la raíz de donde se produce toda esta división de que tenemos áreas en las que somos regidos por la autoridad de Dios, por decirlo así, y otras áreas en las que no. Pero si nosotros somos seres íntegros, o sea, no puede existir eso. O sea, no puede existir esas divisiones. Y también algo muy importante que tú mencionabas es el tema de la palabra discipulado, ¿cierto? Yo creo que el problema con la palabra discipulado no es en sí la palabra, como ya lo hemos hablado, sino la manera como la hemos interpretado y como la hemos encasillado a lo largo de los años. Y en la palabra discipulado la hemos encasillado en el término de iglesia,
¿cierto? Como que, ok, es la iglesia la encargada de hacer discípulos y es la iglesia la que es la encargada de enseñar a las personas nuevas a empezar a llevar su vida cristiana. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia y empezamos a ver qué es el discipulado, tenemos que irnos a Jesús y tenemos que ir a ver cómo fue que Jesús hizo sus discípulos. Y algo muy lindo que escuché hace poco también del hermano Kevin Swanson, que es el que tú estás mencionando en una conferencia que daba recientemente, él decía que fue interesante que Jesús no vino a formar una academia, ¿cierto? Jesús no formó una Ni un academia, seminario. ni un seminario bíblico. Entonces para mí fue como, wow, sí, o sea, si nosotros queremos aprender qué es el discipulado, vamos a ver cuál fue la relación que Jesús estableció con sus discípulos. Y fue una relación 24/7, ¿cierto? Una relación en la que él estaba constantemente caminando con ellos, comiendo con ellos, durmiendo en los lugares donde ellos dormían, visitando las casas que ellos visitaban y donde no desaprovechaba ninguna oportunidad para enseñar. ¿Y de qué enseñaba? De todo. Si nosotros nos vamos a mirar cuáles eran las enseñanzas de Jesús, ahí nos podemos, o sea, yo creo que para entender lo que verdaderamente significa el discipulado, tenemos que ir a ver el ejemplo, nuestro ejemplo a seguir. Entonces, es muy importante entender esto, Noemí, y lo que quiero resaltar ya para ir terminando este episodio, porque queremos profundizar en el próximo episodio sobre esto, es en el tema de la relación. Y es la palabra que hemos repetido durante todo el episodio y es muy importante entender esto de la relación porque cuando nosotros vemos a Jesús enseñando a sus discípulos, vemos más allá de una enseñanza, vemos una relación y vemos una relación íntima que creo que esta es una parte muy, muy clave para nosotros entender verdaderamente cuál es nuestra labor como madres en la educación de nuestros hijos o en la crianza de nuestros hijos, en el discipulado de nuestros hijos, como lo podamos llamar hoy. Pero queremos profundizar en eso porque si hablamos de relación, tenemos que ir a ver qué nos dice Jesús acerca de esa relación, ¿cierto? Y qué es lo que produce esa relación. Noemí, te invito entonces para el próximo episodio para que sigamos hablando de este tema que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho hablar de educación y no sé si quieres antes de terminar, ¿quieres profundizar en algo? ¿Se te quedó algo que pueda ser de bendición antes de finalizar este episodio? Solo decir que creo que hemos mencionado varios elementos que caracterizan una educación que nosotras no recibimos, que es la educación secular. Pero llama mi atención esta parte principalmente de las relaciones. Sabemos que cuando el concepto de educación real parte del origen que es Dios, pues ya ahí hubo una gran diferencia. Pero este otro es también tan importante de contrastar con la educación moderna y es siempre que las relaciones estén por encima de la educación y que la educación sea vista como un medio y no un fin, estaremos por buen camino. Y cerrar diciendo que exactamente lo dice nuestro hermano Kevin. Él escogió a 12 para discipularlos y así como decidió amarlos, los amó hasta el fin. Y eso a mí me hace un nudo en la garganta y me conmueve, porque menos que eso ya no es educación. Wow, qué lindo, qué retador también, porque creo que definitivamente esta labor que tenemos con nuestros hijos es una labor tan grande que nos reta cada día y precisamente nos reta también a seguir ese modelo, ¿cierto? A ir a Jesús y poder ver cómo era su corazón para sus discípulos y de esa manera nosotros poder también reflejar un poco de ese corazón para nuestros hijos. Entonces, gracias Noemí. Hoy estuvimos hablando un poco de términos, ¿cierto? Porque creo que es muy importante sentar las bases y empezar hablando de eso, ¿cierto? Empezar diciendo que somos seres integrales y no tenemos por qué dividir estos conceptos. Y en el próximo episodio vamos entonces a hablar un poquito más de ese rol primario que nosotros tenemos como padres, en especial como madres, porque nos vamos a enfocar un poquito en la relación de la madre y los esperamos entonces para que sigamos hablando y aprendiendo acerca de este término, acerca del diseño original también para la educación. Bendiciones, gracias Noemí, nos vemos en el próximo episodio si Dios quiere. Dios les bendiga.